¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición. Es nuestro tercer programa el día de hoy, que estamos 11 de agosto del 2025 y bueno, felices de poder saludarlos sin pausas y sin excusas en esta nueva edición. Nuestro tema, el que vamos a abordar en esta hora de programa, pues va a ser precisamente qué nos está impidiendo avanzar como país, como ciudad. Y bueno, vamos a hablar de tres factores fundamentales, que son la institucionalidad. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido ese tránsito en el Perú, en las ciudades del Perú, en Ica especialmente, de haber pasado por diversos momentos y que la institucionalidad se haya perdido. Vamos a hablar también un poco al respecto de lo que es la corrupción y ese mal endémico que asola todas las instituciones públicas del país sin distingo y que además es un mal que está enraizado, casi normalizado. Vamos a hablar un poco de eso y también vamos a hablar un poco del desarrollo y esas preguntas o cuestiones que ustedes también quieran hacernos el día de hoy. Vamos a tener eso en el programa y por supuesto también lo que ustedes deseen comentar, decir, estamos prestos para poder dialogar y poder conversar con todos ustedes que se vayan uniendo a esta transmisión en vivo y conversando con nosotros. Si de repente alguien quiere participar, también lo puede hacer. Ojo, vamos a darle allí el clic en invitar y podemos conversar y dialogar en esta transmisión en vivo. Estamos llegando a través de el TikTok, nuestra cuenta Lady Loaiza 2026 y también de nuestra página de Facebook, Lady Loaiza, desde donde vamos a recibir los comentarios y también las preguntas que nos quieran hacer en esta nueva edición. Bueno, vamos a empezar un poquito con lo que significa la palabra desarrollo. De hecho, estaba revisando muchos de los conceptos que se arraigan en la sociedad peruana cuando se habla de desarrollo, que no necesariamente está asociado a lo que es el progreso o el avance, sino más bien a veces se entiende como que vemos o percibimos una obra en la ciudad o de repente la solución de algunos problemas álgidos, pero en realidad el desarrollo debe ser entendido como un proceso de mejora, de evolución de diversas áreas, no solamente en lo físico, sino también en lo intelectual, en lo social y en lo económico. Son tres factores fundamentales para poder avanzar como país, como ciudad, y en los que de pronto no estamos siendo tan eficaces, tan efectivos. Y esa es una de las cosas que limita el desarrollo de las ciudades. Pueden también compartir con nosotros, pueden escribirnos a la página de Facebook, al TikTok, para de repente conversar sobre los distintos temas que ustedes quieran plantear y, ¿por qué no? Tal vez también interactuar con algunas preguntas y algunos comentarios. El día de hoy vamos a empezar también hablándoles un poco de las acciones que hemos realizado esta semana, porque de hecho hay muchas situaciones que se han presentado, vale decir, hay acontecimientos que han transitado, que han ocurrido por nuestro país. Y yo también quería comentarles un aspecto relevante que me parece fundamental si hablamos de institucionalidad, por ejemplo. Claro, en el Perú tenemos 43 partidos políticos, pero ¿cuál ha sido realmente la debacle o, digamos, el punto de quiebre que ha hecho que hoy en día, pues, no podamos recibir? Bueno, buenas noches, amigos de Viva TV. Todavía tengo acá su pisco que no lo han recogido. Se lo ganaron el primer programa. Y bueno, en esta edición, aparte de conversar un poco, también vamos a regalar algunos libros. Así que estos de aquí se van para nuestros amigos que deseen conectarse, conversar, digamos, preguntar alguna interrogante que tengan o tal vez también compartirnos sus ideas respecto a los distintos puntos. Así que hoy estamos también compartiendo algunos presentes, algunos obsequios que tienen que ver con libros. Ustedes ven acá atrás la biblioteca, mi biblioteca, que es como el sagrario, ¿no? Es como, digamos, el punto de encuentro donde emergen las ideas, donde imaginamos, donde leemos, donde conversamos. Y bueno, ha sido y es ahora parte de ustedes también, parte de mi sitio favorito que se los comparto en esta edición de La Ley de Lady y bueno, en las ediciones que sigan, además. Entonces, les contaba un poco respecto a la institucionalidad. Saludos a Carlos Vázquez, que está también conectado aquí, a Cristian Sánchez, que se ha unido, y a la gente que se va conectando a este live en vivo. Hoy regalamos libros, señores. Yo no voy a regalar
bicicletas, autos, digamos, sacos de arroz. No, 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 no. No, compartamos libros, que es lo que tenemos de corazón. Y además, lo que va a hacer que el Perú cambie no va a ser necesariamente una carretera, una presa de agua, que de hecho va a traer progreso al país, pero lo que tiene que hacer que mueva realmente y que mejore la institucionalidad y la gobernanza es la educación, sin duda. La educación y la cultura son factores claves, pero por supuesto cubrir las necesidades. Claro que sí, yo creo que de hecho hay que cubrir muchas necesidades, las necesidades básicas. Estaba hoy en la tarde en la zona de Pedreros, aquí en Ica, junto al río. Se ha estado hoy día inaugurando uno de los 3 puentes en esta zona. Va a ser el puente Huancavelica y luego van a haber 2 puentes más, pero de hecho allí también hay una problemática. Es decir, no solamente es poner el puente, sino también es educar a la gente y hacer que la población confluya, conecte, proteja, cuide su ciudad y la respete, ojo, porque uno puede hacer la obra, digamos, cuando llega determinada autoridad, hace la obra, en fin, pero luego quién cuida, quién mantiene, quién vive, quien realmente protege a la ciudad es el ciudadano. Y ese amor por su ciudad, ese respeto por su ciudad, hace que crezca. Y eso tiene que ver con la formación. Si vamos a hablar de corrupción, queridos amigos y amigas, tenemos que hablar de un tema clave, que es la formación. Si una persona no está bien formada, si no tiene valores, si en la casa nunca le enseñaron a respetar a su hermano, a levantarse para ayudar a una persona mayor, si no le enseñaron a saludar, si no le enseñaron a pedir perdón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De ciudadanos que no van a cuidar el mínimo de lo que es su cuadra, su avenida, su calle, su casa, su ciudad. Entonces ahí también tenemos un gran problema que hoy vamos a tratar. Nos dice Carlos, ¿y cuándo mejorarán las pistas de Pedreros? Porque tengo dice, desde que tengo memoria nunca se ha hecho. Sí, definitivamente, hoy día he estado recorriendo todo ese sector y allí falta definitivamente un trabajo de ingeniería, que es una obra, una pista. Ya se ha iniciado el día de hoy el puente y lo que vamos a hacer en la próxima sesión de consejo, que va a ser el 21, vamos a solicitar información sobre esta pista de Pedreros. Además, yo tengo información aquí de primera mano que les voy a compartir, esta de acá. He pedido un reporte de las obras que se van a realizar en este último tramo de la gestión. Lo he pedido justamente en aras de la fiscalización, cuáles son las obras, cuáles son las ampliaciones, cuáles son los plazos de ejecución de cada una de ellas. Por ejemplo, tengo aquí mejoramiento de transitabilidad vehicular en la avenida Cutervo, que ya terminó el 20 de julio. Y sobre esa obra en particular, esta semana presentamos un documento de lo que fue ese forado que se abrió y que nosotros salimos a fiscalizar. Luego Mapica dijo que no, que era la ruptura de una tubería que había servido para el tema de las áreas verdes y que la municipalidad o la empresa que estaba a cargo de esta obra pues no se había dado cuenta y finalmente Mapica tuvo que ir a reparar y por eso abrió la pista. Y abre las pistas a cada rato, o sea, abre las pistas en varios lados. Entonces, este informe de fiscalización, que ustedes lo pueden ver ahí, tiene que ver con la avenida Cutervo. Y además hemos pedido que haya una articulación. Se supone, y esto lo he conversado con ingenieros especialistas, hay pruebas de hidráulica que se hacen antes de cerrar la vía. Entonces, hay pruebas que deben hacerse antes de cerrar una vía y antes de culminar el asfaltado de una obra. No es posible que se hace el trabajo, no se hace la prueba y luego hay fallas, resume el agua y luego hay que abrir la pista después de haber terminado. Entonces eso es inaceptable. Por eso hemos presentado este documento. Dice Carlos, es lamentable que abran la pista. Por supuesto que es lamentable porque uno pasa por la calle, la pista está nueva y de pronto te das cuenta que han abierto prácticamente una pista nueva. Entonces hemos exigido a Emapica a través de esta carta, este informe de fiscalización, que es el número 66, que puedan ellos corregir su error, señores. Si ellos dicen, no, lo hicimos porque la empresa trabajó mal, entonces ¿por qué no hicieron una prueba de hidráulica? ¿Por qué no hicieron una prueba acorde a lo que es una obra nueva? Yo creo que esas razones, esas explicaciones nos la debemos
nos la deben a todos los ciudadanos y nosotros estamos cumpliendo con la labor fiscalizadora. Que se articulen las próximas obras, por supuesto. Hay una lista de obras que se van a hacer en este último tramo. Les leía, por ejemplo, esta de una llamada. Parece que cuando ingresan llamadas se corta la transmisión, pero vamos a ver, vamos a mandar un mensaje para decir que no nos llame, ¿ok? Entonces, cuando inician obras en la ciudad, pues se supone que tienen plazos y esos plazos deben cumplirse. Luego encuentran algunos indicios, digamos, cosas que se ubican, que se pueden ver dentro de lo que es la obra, que puede ser temas arqueológicos, que puede ser temas de pronto no planificados, que no están en el expediente técnico y entonces amplían la obra. Bueno, en este caso las vías auxiliares la ampliaron por 45 días calendario y terminó el 20 de julio, pero hemos ido al lugar, está en los videos de este TikTok anteriormente, y tiene penalidades. Es decir, hay cosas que no ha cumplido y que tienen que solucionarse. Y eso es lo que tiene que hacer la labor de supervisión, porque cuando hay una obra, hay un supervisor. Entonces, ese supervisor tiene la responsabilidad de que antes que se emita una conformidad o que se haga la recepción de una obra, señores, ya está tal cual el expediente y se cumple. Si no, simplemente no procede. Y por eso hemos pedido también fiscalización en torno a las vías auxiliares. Y luego está la prolongación de Avenida San Martín, Camino Cachiche, bueno, otras obras por ahí también podemos leer en algunos casos la avenida principal, Caserío Comatranes, es uno de los sectores. Está la organización Raúl Porras Barrechea, que según refiere no ha tenido ampliación y terminó ya en el mes de mayo. Y entre otras, por ejemplo, Santa Rosa del Palmar, que está en este momento en ejecución. Y ojo, sobre la cual, para mis amigos de los skate park, de los chicos, de los jóvenes que practican el skate, tengo noticias porque sí fuimos a hablar con la comunidad, nos reunimos con los ingenieros para corregir ciertas cosas que se habían percibido en torno a este parque que es multifuncional, que tiene una biblioteca, lo cual es fabuloso, que tiene un área para la comunidad, que tiene una ciclovía, que tiene además un espacio de esparcimiento, pero que tiene una zona de skate y que no tenía ciertas condiciones de seguridad. Nosotros hemos presentado también un documento y nos han respondido, ahí está la información solicitada del caso Skatepark, que fue nuestra acción de fiscalización número 60, y nos han respondido que justamente están revisando, viendo los informes respectivos, en las diversas gerencias, viendo la reunión que se ha sostenido con los moradores, viendo las especificaciones técnicas que deben mejorar, hacer las mejoras que correspondan para la seguridad. Y eso es parte también del trabajo de fiscalización, no es solamente quedarnos a mirar. Y además, en esto debo agradecer a los jóvenes del deporte porque ellos se acercaron preocupados por esta realidad, salieron a las redes y nosotros escuchamos. La idea no es perder conexión con la gente, no es hacer gestión de espaldas a la gente, sino escuchar a la población, escuchar sus demandas, y eso tiene que ver con la gobernanza, que a veces la autoridad pierde, ¿no? A veces hay casos a nivel nacional, se ha visto, los congresistas trabajan a espaldas del pueblo, pero una persona que ejerce cierta autoridad en el gobierno local, regional, o sea, nacional, cual fuera el caso, no puede perder conexión con la ciudadanía. Tiene que haber una escucha activa. Yo los leo aquí en los comentarios, me dice Carlos, otro gran problema son los semáforos. Hay muchos averiados en zonas importantes. Y tienes razón, Carlos, porque de hecho ese fue uno de los primeros pedidos en el año 2023, el tema de la renovación total de los semáforos. El resultado es que el año pasado, a finales, se elevó justamente a convenio con el gobierno regional para la renovación casi total de todos los semáforos de la provincia de Ica. Eso debe agilizarse porque los accidentes ocurren muchas veces porque no hay semáforos bien activos, porque hay problemas. Entonces, ese es uno de los temas prioritarios que también vamos a abordar. Nos dice, ¿quién supervisa Defensa Civil? Que hubo una tremenda borrachera y nadie hizo nada. Gracias, gracias por esta pregunta, porque sí, efectivamente, vergüenza ajena sentimos cuando
topamos con una noticia, con una información y hay denuncias ya previas, hace meses atrás, años atrás, que en la Oficina de Defensa Civil pues ocurrían cosas graves, ocurrían cosas preocupantes contra el honor, contra el pudor de las personas. Y hoy, por los medios de comunicación, yo me entero que han encontrado botellas de licor en una oficina institucional. Y eso tiene que ver con institucionalidad, queridos amigos. Entonces, no se puede hablar de institucionalidad si no respetamos a las instituciones, si nosotros mismos estamos permitiendo que eso ocurra. Entonces, el día de hoy, ni bien tomé conocimiento, hemos presentado esta acción de fiscalización, que es la número 71, en la cual hemos pedido que se informe qué acciones viene tomando la Oficina de Recursos Humanos de la municipalidad frente a los hechos que presuntamente han ocurrido en las oficinas de defensa civil el día 8 de agosto, es decir, no hace mucho, este viernes, expuestos por los diversos medios de comunicación. Y es solicitado se determinen los responsables, pero que no solamente quede ahí, que se sancione a quien corresponda, conforme establecer directivas, normativas vigentes, porque existe un área de recursos humanos que es la responsable, y ahí vamos a entrar, de medir el rendimiento, la productividad, el buen comportamiento y sobre todo la buena disposición de los funcionarios públicos. Y aquí correspondería que la Secretaría Técnica del PAT aplique un procedimiento administrativo disciplinario como corresponde, porque no puede ser posible que encuentren cantidad de botellas de licor en una institución pública un día de semana, es decir, un día que se elabora. Es más, dentro de la institución es ya una norma quebrantada que no se puede tolerar. Entonces, el día de hoy hemos pedido esta acción y además se le hemos entregado en manos al señor Manuel Chacatana, que es subgerente de recursos humanos, que debe tomar las acciones, el toro por las astas, y ya aplicar una investigación, una sanción a quien corresponda. No se puede permitir eso. De hecho, si hablamos de institucionalidad, que es el tema de hoy en el programa, pues tenemos que hablar de respeto. Respeto por las instituciones. Bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios también aquí en TikTok y en el Facebook, donde estamos conectados. Nos dice Carlos sobre el saneamiento de pistas, ¿por qué no las continúan? Que quedaron muy bien. Bueno, sí, de hecho, el mantenimiento de las pistas, porque incluso llegó una maquinaria especializada, que era una fresadora. Hemos pedido el reporte porque faltaban algunos tramos y no los han concluido. Entonces es necesario que se termine. Algo que se inicia tiene que terminar, evidentemente, y eso es algo que vamos a solicitar también el día 21, que tenemos una sesión de consejos. Si tienen pedidos, si tienen opiniones, inquietudes, háganmelas llegar y yo elevaré todo lo que ustedes me digan en las sesiones de consejo que existen, que son para eso también, para, para pedir, para informar, para escuchar a la ciudadanía, y que la parte ejecutiva pues tome las acciones que correspondan. El gran tema de los regidores, porque muchos me decían, oye, Lady, ¿por qué no hacen obra? Los regidores no hacen obra, ojo. Tienen dos funciones claves, que son fiscalizar y el tema de promover ordenanzas. Nosotros venimos promoviendo 24 proyectos de ordenanza, 12 ordenanzas aprobadas. Este año tenemos que emitir la ordenanza del Plan Provincial de Cultura al 2030, pero de hecho podemos atender algunas demandas que se presentan en el camino como parte legislativa. Y ya la propuesta de cara al 2026, queridos amigos, y se los digo ahora, es poder ingresar a una función ejecutiva para lo que es ICA. Y en eso pues estamos trabajando. Ya dependerá de ustedes, de las propuestas que podamos transitar, que podamos comunicar para poder llevar a cabo todas estas acciones. Me dice Diego Noriega, ¿por qué esperar que se lance campaña para ponerse a trabajar? Es que no estoy esperando nada. Yo lo dije en mi primer programa, Diego, y aprovecho para saludarte. Los documentos no mienten, querido Diego. Aquí tú ves el número 069 y son las acciones de fiscalización que tengo. Es más, ya esta semana pasamos un poco la valla y hemos llegado a la acción número 70. Es decir, no es solamente pararse, comunicar, decir algo, hacer como especie de demagogia en las sesiones de consejo. No, es presentar informes de fiscalización, es ir a la fuente, es visitar los lugares, recorrer las calles, es hacer un trabajo de fondo. Yo he pedido información
cantidad y cantidad de veces que se me ha proporcionado elevado mis informes de fiscalización. Nosotros llegamos hasta ahí y además bueno, en mi caso particular, en el caso de operativos no realizados, por ejemplo, que es omisión a las funciones, incluso lo presenté ante el órgano de control interno y tengo la documentación. Pero nosotros, bueno, en el caso del regidor, no puede ejecutar. Es decir, si por mí fuera y yo veo que un funcionario no está cumpliendo su trabajo, que no se están haciendo los operativos, pues simplemente adiós. No hay por qué tener treguas, ni pausas, ni excusas. Así de claro, Diego. Pero ahí está, número 70, acciones de fiscalización. Entonces, algo que no podrán decir es que no hemos trabajado. En mi caso, he estado todos los días, no solamente en la comisión que me ha tocado presidir, que es Educación, Cultura y Deporte, donde tenemos 12 ordenanzas aprobadas y 24 proyectos, sino también en las acciones de fiscalización que no han parado. Entonces, es un trabajo que no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás, Diego, y yo encantada de poder conversar contigo. Si tú me lo permites, me dejas en el inbox tu número y nos sentamos a mostrarte todas las evidencias del trabajo que se ha realizado. Pero aquí depende mucho de la parte ejecutiva, porque uno puede fiscalizar, uno puede proponer ordenanzas, pero ¿quién ejecuta? La parte ejecutiva. Entonces allí tenemos que buscar los engranajes de cómo lograr los objetivos y también sembrar ciudadanía, porque muchos de los problemas dependen también de la ciudadanía. Nos dice Renato, yo quiero un libro. Bueno, vamos a guardarte un libro, Renato, si nos haces también alguna pregunta o comentario en torno a los temas que estamos tratando. Bueno, nos hablan también aquí en el TikTok, está fino, barato, prendas, ahí está, nos dice. Gracias, estás trabajando muy bien y neutral, gracias amiga, muchos funcionarios no te querrán. Bueno, yo no sé, ahora que hemos sacado el programa, la ley de ley, noto como que sí, pues hay cierta animadversión, quizás, ¿no? Ahí viene la mala, qué sé yo. Pero el hecho de comunicar y poder buscar este contacto con la ciudadanía es algo que siempre hemos tenido. Yo les cuento, empecé muy chica, a los 18 años, narrando noticias en la radio, empecé en Radio Constelación, Radio Carolina, luego estuvimos en canales de televisión, estudié comunicaciones, me gradué de comunicadora, entonces he transitado por muchos medios, estuve en ECO, en la fundación de este canal, y luego trabajé. Se cortó porque entran llamadas a esta hora. de- A ver, vamos a decir que no nos llamen. A ver, porque estamos en vivo, ahí está. Ok, bueno, entonces hay toda una experiencia, sí, en el tema de comunicaciones que nunca he dejado. Es más, hace poco he sido columnista en Diario Correo. Hemos estado en varios medios, Canal 9, Canal 41, Canal 35, creo que bueno, gran cantidad de los canales de ICA. Y como colega y periodista, de muchos periodistas, pues también estuve como decana del Colegio de Periodistas, vicedecana nacional, en fin, las comunicaciones están, de hecho, en toda mi vida, es mi pasión. El hecho de tomar ahora un podcast es también la idea de poder conectar, compartir y este diálogo face to face con la gente, porque eso nos permite también saber qué inquietudes tienen ustedes. Entonces, el hecho de trabajar no se ha detenido, ha estado allí presente. Entonces, si de repente a algún funcionario no le cae bien que digamos la verdad, pues yo lo siento, pero aquí no estamos acusando directamente a una persona, estamos simplemente transparentando una gestión y además proporcionando propuestas, ideas, escuchando a la ciudadanía, escuchando a la calle. O sea, no solamente es ir a la calle, caminar, sino también la gente que está conectada vive en determinados sectores. Y esas personas y esas necesidades y esos comentarios nos ayudan a mejorar. Entonces es también una oportunidad y una ventana para cambiar. Y todos pueden cambiar, es mentira cuando dicen, no, pero es que ya está mayor y no puede cambiar. Creo que las personas podemos cambiar siempre. Un psicólogo en el que yo confiaba muchísimo, el doctor Gustavo Bueno Zavala, que falleció en épocas de pandemia, pero era buenísimo, me decía que habían estudios neurológicos, es más, a profundidad de la psicología humana, en la que una persona de 90 años podía llegar a cambiar en muchos aspectos. Entonces no hay edad para cambiar, para repensar, para actuar de otra manera. Creo que siempre se puede.
Todo el tráfico terrible en el centro. Sí, realmente si hablamos de tráfico, y ahora vamos con este tema también de la gobernanza, de lo que es el desarrollo, el tráfico es un problema que en muchas ciudades, más en Lima, diría yo, porque Lima, miren, con todos los años que tiene, la ciudad de los reyes, es la única ciudad de los países capital de Latinoamérica, o sea, la única ciudad que es capital en los países de Latinoamérica que no tiene vías subterráneas. Ustedes van a Buenos Aires, van a Santiago de Chile, van a Bolivia, que tiene teleféricos, van a Colombia, en fin, todas las capitales de las ciudades del mundo en Latinoamérica tienen trenes subterráneos y la movilización es una maravilla, por lo menos no hay ese tráfico, pero sin embargo Lima con todo y todo, pues todavía no logra mejorar eso. Entonces, fíjense las provincias. O sea, en el caso de Ica también, mucho peor. Si usted cree que Ica es más tranquilo porque no hay mucho tráfico, se equivoca. Sí hay tráfico porque además hay 20.000 mototaxis, hay 15.000 vehículos menores. Entonces, tenemos que entrar a un proceso de formalización riguroso. Hace 3 semanas se ha iniciado lo que es plan regulador de rutas. ¿Y qué va a hacer ese plan regulador de rutas? Pues justamente plantear y replantear las rutas, es decir, los lugares por los que van a transitar los vehículos, establecer directivas, establecer mejoras en torno a la movilidad de la ciudad. Y yo espero que realmente sea pronto, porque cada día es peor, evidentemente. En la última sesión de consejo pedimos también que se hagan los operativos contra el ruido, porque existen, ojo, ordenanzas municipales que prohíben que uno esté todo el tiempo con el bendito claxon. Es decir, tenemos una contaminación auditiva terrible. Y eso se multa, eso se sanciona y eso tiene que aplicarse, porque si existe una ordenanza que tiene carácter de ley, tiene que aplicarse de todas maneras. Entonces, hemos pedido que se apliquen las sanciones, que se hagan los operativos contra el ruido. Y además, en la zona monumental, en el centro histórico, hoy que hemos estado en la tarde en la inauguración de este puente Huancavelica, han anunciado que justamente se están intensificando los operativos para aligerar las vías y que no estén carros estacionados, motos estacionadas, porque uno pasa por algunas calles, como la calle Ayacucho, y es un cementerio de vehículos. Es decir, no hay respeto, los dejan ahí como si fuera una cochera, como si tuviéramos vías tan grandes como la avenida Arequipa en Lima u otras ciudades, y realmente nuestras vías son pequeñas, son vías angostas, entonces no es posible que entre nosotros, los ciudadanos, nos hagamos daño, aún habiendo conos y señalización que prohíbe estacionarse. Entonces allí hay un tema también de conciencia social. Bueno, sigo leyendo sus comentarios. Nos dicen desde Chincha, y está Ticho Janampa. Un saludo para ti, Ticho. Saludo para Giovanna también, que está conectada. Y para la gente que se va conectando. Nos dicen, no existe control en el tránsito, los taxistas han convertido. Claro, de eso hablamos, de los paraderos ambulantes, ¿no? Nos dice Viva TV que se va a suspender al jefe de defensa civil. Yo creo que sí. O sea, no se trata de lo que uno quiera, se trata de cumplir la normativa. Y nosotros hemos solicitado que en ese caso se investigue y se sancione a quien corresponda. Nos dice Carlos, ¿para cuándo estará operativa la ciclovía de Huacachina? Bueno, la ciclovía de Huacachina, que viene con esta obra de la doble vía, que evidentemente es una obra importante porque va a permitir no solamente abrir un poco la mirada de lo que es la visión de ciudad, como las grandes ciudades, sino también tener, digamos, una ciclovía que era necesaria en una zona donde hay mucho deporte, donde es o era precioso ver los árboles que habían en los costados y ahora, bueno, hay puras inmobiliarias, pero sin embargo es necesario. Entonces, esta obra está en plena ejecución y esperemos que en los próximos meses, pues tiene un plazo determinado de más o menos un año, pueda concluir. Vamos a estar sin duda con información al respecto. Bueno, a ver, de otro celular nos dicen por acá, ok. A ver, ¿por qué permiten hacer paraderos a los taxistas en las calles? En realidad, no se no se debe permitir. Eso es algo que no se debe permitir. De hecho, hay normas que prohíben esto.
está estipulado en el TUPA, está estipulado en las diversas ordenanzas municipales. Tiene que haber sanción. Si ustedes han visto chalecos amarillos en la calle, ellos son los inspectores. Ellos aplican actas de sanción precisamente porque no se cumple una normativa, una ordenanza. Entonces aquí tenemos que ser también conscientes de las acciones que nosotros realizamos. Fíjense, me dicen del caso de limpieza pública, por ejemplo. Un día que paralizaron labores los obreros municipales y yo estuve 30 minutos parada frente a la Plaza de Armas y pude observar que 9, no estoy mintiendo, 9 de cada 10 personas arrojaban cosas en la plaza pública. Era como si fuera un gran tacho. Entonces, la ciudad no es que estaba sucia porque necesariamente no la limpiaban o porque estaban en huelga los obreros, sino también porque la gente la ensuciaba en cuestión de minutos. Entonces, ahí hay dos problemas. Uno, que no tenemos educación. O sea, yo no me imagino pasar, tener, digamos, un papel higiénico, quizás un vaso descartable, algo, y arrojarlo. No me lo imagino, me lo guardaría en la cartera, por último en el bolsillo, pero eso de arrojar la basura es una conducta que viene de la formación. Y ahí entramos otra vez con la formación, cuando hablamos de corrupción. O sea, decimos, hay corrupción en todos lados, y nosotros a veces permitimos esa corrupción. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Porque ese era también un tema del programa esta noche. Y bueno, hay una norma internacional que es la ISO 37001. Esta norma antisoborno es un sistema de gestión que se debe aplicar porque eso disminuye la corrupción. Hace poco, la Municipalidad Distrital de La Perla ha iniciado justamente el camino para aplicar esta norma. La Municipalidad de San Isidro, en Lima, ha obtenido hace poco por primera vez en la historia institucional como municipalidad esta norma que es la ISO 37001 que corresponde a la certificación del Sistema General Antisobornos. Y esa es una forma eficaz de poder disminuir los índices de corrupción que existen en las ciudades. ¿En qué consiste? Pues es realmente una certificación que implica implementar un sistema de gestión que incluye políticas normativas, que incluye procesos, que incluye reformular una estructura organizacional y además adoptar medidas específicas contra la corrupción y el fraude, así como también un canal de denuncias donde usted o yo podemos hacer denuncias a cual mejor si es que ocurre, si es que nos percatamos, si es que coincidimos que existe un hecho de corrupción en una institución. Entonces, aplicar esta ISO no es un invento, es una propuesta contra la corrupción. Una ISO antisoborno, que es un mecanismo efectivo de disminuir la corrupción, es necesario, pero ¿cuántas lo han aplicado? De 1.700 municipalidades, apenas 4 municipalidades. Entonces, ¿es acaso que no nos interesa reducir la corrupción? ¿O es quizás que muchas de las instituciones están coludidas con la corrupción? Habría que pensar. Yo lo voy a plantear este 21 de agosto en sesión de consejo y va a depender ahora de la parte ejecutiva si lo implementa, porque podría hacerlo este año que viene o en lo que queda de este año. Y es un mecanismo necesario, importante. Recuerdo haber tratado este mismo tema hablando de rendimiento, hablando de productividad en el año 2023, pero en fin, hay muchas cosas que no se pudieron hacer. Nos dice Carlos, también que nos escribe por el TikTok, pueden dejarnos sus mensajes, compartirnos sus ideas y nos dice efectivamente que hay contaminación sonora y que es terrible porque tocan claxon por las puras. De hecho, los tocan a cada rato. Uno está en la Plaza de Armas, uno está en la calle Lima, uno está en la calle Bolívar y es tedioso, es asfixiante escuchar estos claxons, que lo hacen por un sentido de desesperación, entiendo, quizás, porque hay obstrucción en las vías, porque no hay un libre tránsito, porque hay exceso de vehículos, pero el hecho de estar allí generando una contaminación auditiva es también un problema.
Entonces, a ver, me dicen por aquí los comentarios por qué permiten que empresas de taxi conviertan en cocheras las calles. No deberían. Allí debe aplicarse una sanción drástica, pura y dura sobre quienes lo hacen. Los famosos chalecos azules, ¿quiénes son? Bueno, no son chalecos amarillos en realidad. Los chalecos amarillos son los que ejercen la labor justamente de fiscalización en el transporte público municipal y están ellos autorizados, capacitados a emitir actas de sanción que se hace contra quien infringe las normas, que son las ordenanzas municipales. Saludos para Henry, nos dice qué opinión sobre la Universidad San Juan, que Elías, que fue el congresista, se agarró la pista auxiliar de la Panamericana. Es que en realidad, claro, allí ninguna empresa, ni universidad, ni institución puede tomar una vía. Entonces ahí sí, definitivamente corresponde una acción de intervención si es que lo hiciera, porque eso no puede ser posible. Si hay la necesidad de hacer, digamos, alguna mejora para el ingreso de los estudiantes o qué sé yo, pues entonces eso debe ser articulado y coordinado con la municipalidad. No es posible que se agarren una vía simplemente por el hecho que se les da la gana. Creo que ahí también hay acciones que se deben tomar. Nos dicen por aquí, deben multar a los hoyos que se atraviesen para cargar pasajeros. Es que sí, los vehículos de transporte interprovincial se adueñan de las calles. Se adueñan de tal manera que cuando pasan estos vehículos interprovinciales, pues obstruyen gran parte del tráfico en la ciudad. Entonces, nuestra propuesta, nuestro planteamiento ahí era poder tener nuestro terrapuerto en la provincia de Ica. ¿Y dónde? Pues en el distrito de Salas Guadalupe. Esa no es una propuesta que se nos haya ocurrido, ojo, ya hubo alguna vez un alcalde hace muchos años que lo propuso, pero quedó en nada, porque a veces se dicen cosas, pero no se aterrizan en acciones concretas. ¿Y por qué no se podría realizar un terrapuerto en Guadalupe? Yo creo que sí, el asunto es clarísimo, es encontrar el terreno, que hay muchos terrenos en Guadalupe, establecer un convenio, si se quiere, con la municipalidad distrital, ver el terreno del área y plantearlo como una APP, como una alianza público-privada o como una obra por impuesto. Yo estoy convencida. Es más, ya hubo una iniciativa para el campo ferial donde se planteó, vino una iniciativa a la municipalidad de Ica, donde plantearon en el campo ferial hacer un centro cultural, hacer digamos, un anfiteatro grande, tipo los de Viña del Mar, un terrapuerto y zona de centros comerciales. Al final se cayó porque, bueno, no hubo seriedad de parte de la empresa que lo proponía, pero hay una posibilidad abierta que lo pueden hacer muchas empresas privadas, incluso los bancos. Tenemos tantísima cantidad de empresas que podrían interesarse por una obra por impuesto o por una APP, que es una alianza público-privada, en la cual hay mecanismos en los cuales la inversión no viene del Estado, porque el Estado tiene un presupuesto exiguo. No es como Marcona, que tiene 500 millones de canon minero. Ica no tiene esa capacidad operativa y de presupuesto anual, es decir, arrastra presupuestos año tras año, pero además tiene una carga laboral bastante fuerte. Fíjense, en planilla se van casi todos los gastos corrientes y luego en obras, y entonces el presupuesto alcanza no para obras de impacto como 10 sino más o menos como 2 o 3. En resumen, sí se puede hacer un terrapuerto si se hace gestión a través de las alianzas público-privadas, ubicando un terreno específico en la zona de Guadalupe, y eso dinamizaría el tráfico que existe en la ciudad, porque ya los buses interprovinciales no tendrían que pasar a la ciudad, no tendrían que transitar por las calles obstaculizando el tráfico, sino tendrían que aterrizar, parar y establecerse en los o el terrapuerto que se cree en la ciudad de Ica, que ya lo tienen muchas ciudades, fíjese. ¿Por qué si Huancayo? ¿Por qué si Trujillo? ¿Por qué si Arequipa tienen un terrapuerto? Ica no lo tiene. Es decir, ¿qué nos falta? Somos la primera región agroexportadora del país. Somos una región que tiene bonanza económica desde sus empresas. Entonces, el terrapuerto es un tema necesario, urgente y que se puede hacer viable, por supuesto. Es cuestión de voluntad y capacidad de gestión. Yo creo que esa es una de las cosas que sí se puede lograr y que definitivamente necesitamos. Y el tráfico, el transporte ya es un tema que vamos a tratar en otro programa, pero en sí
hay que manejarlo también con criterio ecológico. Fíjese, en las ciudades del mundo, sin ir muy lejos, ciudades que también están aquí en Latinoamérica, ya se manejan otros conceptos. Colombia es un claro ejemplo, por ejemplo, de vehículos que no generan o no tienen emisión de gases contaminantes. Vehículos que se facultan, que tienen estas características de mantener un equilibrio ecológico. No contaminar, es sencillo, es simple, pero hay que decidir hacerlo. Y bueno, hoy estamos con estos temas, ya casi, casi llegando a los últimos minutos del programa. Vamos a leer sus comentarios. Miren, hablando de institucionalidad, justamente, en el 2024, el desempeño institucional del país mostró una tendencia a la baja. Es decir, desde el 2022, el índice de democracia reclasificó al sistema político como un régimen híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de democracia defectuosa, realmente teníamos una democracia decadente, reflejando que hay una crisis y una inestabilidad política. La pandemia agravó las debilidades, evidentemente, pero puso de manifiesto problemas estructurales que requieren un proceso de recuperación. No es que nos vamos a recuperar en las próximas elecciones 2026, donde además estamos fragmentadísimos, porque son 43 opciones. Yo hubiera querido que el 3 de agosto, que cerraba el plazo para las alianzas, hubieran tenido quizás un poco de poner los intereses, los partidos políticos, y establecer una alianza que permita mirar un horizonte, ya sin importar si eres de derecha extrema, de izquierda extrema o por aquí o por allá, sino ver la forma de confluir el objetivo común que es la agenda país, que es buscar el bien común, que es atender la demanda ciudadana, que si hay muchos emprendedores en el Perú, los hay, pero el 99% de emprendimiento fracasa el primer año, entonces no es fácil sostener una economía familiar. Y no es fácil, más aún, cuando el concepto de desarrollo de un país tiene que ver solamente con la industria, con la explotación. También tiene que haber un concepto de cadena productiva, tiene que haber un concepto de asociatividad, tiene que haber un concepto de capacitación, de exigencia de resultados, de medición de resultados. Esa es la clave de la gobernanza, el hecho de escuchar y atender, de corregir, solucionar y mejorar algo, pero eso es parte de un proceso, no es que se haga de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que estamos muy lejos de recuperar la institucionalidad, pero sin embargo, hay que mirar qué podemos hacer dentro de una sociedad corrigiendo estos pequeños problemas. Y sobre todo, la institucionalidad se recupera si desterramos de una vez por todas esas etiquetas, esas conductas, esas inconductas de la gente y sus, digamos, principios endebles. Tenemos que fortalecer la formación de las personas. Y de hecho, una persona que tiene principios, que tiene base, que tiene de alguna manera respeto por su ciudad, genera esta sinergia de institucionalidad, de gobernanza. Entonces allí hay un gran tema que tratar. Bueno, estamos en los últimos casi minutos del programa. Vamos a ver si por ahí tenemos también algunos comentarios, algunas apreciaciones de la gente que se está conectando. Bueno, por ahí está nuestro perrito que acaba de ladrar, que se ha cruzado. Está también atento a la ley de Lady. Que aquí somos súper inclusivos. Es más, estamos también atentos a lo que va a ser las campañas de esterilización que tienen que llevarse a cabo sí o sí. El día viernes estuve averiguando sobre este proyecto que corresponde a la Clínica Veterinaria Municipal y hemos encontrado que existe ya una priorización en cuanto a esta obra de lo que es la Clínica Veterinaria Municipal. Está en estado de expediente técnico y en el mes de noviembre se debe hacer la entrega de los terrenos o el terreno para esta clínica veterinaria municipal que debe tener además un espacio de atención a las mascotas, a los animales, a los amigos de cuatro patas, que es además una necesidad no cubierta porque en ICA dejan abandonados muchos animalitos cada semana y eso es algo terrible. Ya va a haber espacio para poder hablar sobre este tema y poder tratarlo más ampliamente. Estamos en estos últimos minutos de programa
Nos dice nuestros amigos de Viva, regidora, ¿por qué no fiscaliza las discotecas o un saludo a la bandera? No, al contrario, las discotecas las hemos fiscalizado y hablamos de ese tema la semana pasada, de todo lo que es la subida a Huacachina. Es más, el día sábado han hecho un operativo en las discotecas en la noche y fíjense, no había discotecas abiertas salvo una. Entonces la pregunta es, ¿se pasaron la voz? ¿Hay un topo metido en las instituciones que avisa o qué está sucediendo realmente? ¿Qué está sucediendo? Porque solicitamos la fiscalización a las discotecas. Es más, pedimos la presencia del fiscal, que se haga coordinado con la policía, que se haga coordinado con las instituciones que deben participar, la prefectura. Es más, sin embargo, cuando van a hacer el operativo, habían cerrado. Entonces, allí alguien está traicionando. Definitivamente, porque no es posible, pues van a hacer operativo y está cerrada. Solo había una abierta y a esa pues le pusieron la sanción. Entonces, esto no es un tema de un día, debe ser un tema de largo aliento. La acción, la eficacia de una institución se mide por sus resultados. Y si no hay resultados y solamente hay acción momentánea, entonces eso no es acción concreta. Y contra eso, pues, tenemos que luchar, porque evidentemente, si no hay trabajo, no hay respuesta. Bien, nosotros estamos llegando a la parte final de la edición y vamos a explicar un poco este tema del tráfico, el tránsito en una próxima edición de programa. Nos dicen, Eri, ¿qué opinión tiene sobre la universidad? Bueno, ya hablamos de la universidad, por aquí nos dice, saludos KK, el próximo lunes vamos a estar con invitados, así que por favor, puede ser uno de ellos para hablarnos un poquito también de las propuestas juveniles. Y bueno, por acá, más comentarios. Tatiana nos dice, porque es una empresa privada, arrastra presupuesto y proyectos mal propuestos. El año pasado se devolvió dinero por mala gestión. Bueno, yo en realidad no creo que se haya devuelto dinero, es más, faltó dinero, faltó, siempre se acaba en gastos corrientes y eso es algo que preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada recaudación. ¿Quién recauda? Pues el SAT. ¿Tiene la valla alta? Pues tiene la valla alta. Que no se recauda, que no había ejecutor coactivo, que recién este año hay un ejecutor coactivo, entonces queremos resultados, porque realmente si no hay una buena recaudación, no hay dinero para gastos corrientes. Y ese es un problema. Entonces, dinero para proyectos sí hay y ahí están las obras y casi todas están comprometidas. Lo que siempre se acaba es gastos corrientes y eso es un problema porque no permite que se puedan ejecutar diversas acciones importantes de áreas funcionales de diversa índole. Y eso tiene que ver con la recaudación también. Bien, la educación implica demasiado, por supuesto. Por supuesto, la educación es el punto de partida, queridos amigos. Y bueno, Carlos lo dice, la cantidad de partidos determina la cantidad de intereses personales. Bueno, en realidad la mayoría lo hace por un interés personal, en fin, porque quiere, qué sé yo, tiene una expectativa. Pero creo que quienes en algún momento hemos postulado y quienes queremos de alguna manera presentarnos como una opción, a mí particularmente me preocupa dos factores fundamentales que ya se los he dicho, la educación y la cultura. No he visto propuesta de candidatura a la alcaldía de Ica que me hable de esos temas. Y eso es algo que a mí particularmente me preocupa porque creo que son los motores de cambio. Y esa es mi propuesta, pero no solamente esa. Ya les he hablado de muchas otras y vamos a seguir conversando cada lunes, desarrollando ideas, propuestas, conversando con ustedes, porque en verdad no es un tema de servirse, es un tema de servir, es un tema de lograr algo, de construir algo juntos, que hace el gobierno local, pero que hace también la comunidad. Y ahí no podemos improvisar, no podemos poner excusas, no podemos decirte, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque no se pudo. Es tener la iniciativa, tomar la decisión y ejecutarla. Ica era una ciudad por hacer, no tenía proyectos en absoluto. Si en este tiempo se ha avanzado algo, la propuesta es aterrizar aquellas cosas que no se pudieron hacer y potenciar y mejorar y corregir. Entonces, ¿hay una gran agenda país? Por supuesto que la hay. Se destina apenas menos del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Es decir, de todo el presupuesto le destinan así a la educación a nivel nacional. Han quitado el Ministerio de Economía y Finanzas,
el presupuesto para el reforzamiento escolar, el Minedu, que necesita con urgencia. Entonces, esas cosas constituyen la agenda país. Y la agenda ciudad, pues se desprende de una agenda país, porque de hecho, ser la ciudad aeroexportadora, como lo es Ica, no es sinónimo de desarrollo. Hay muchos factores que no se traducen en progreso y que tenemos que atender, trabajar y corregir. Y esa es nuestra propuesta en varios aspectos. Bueno, nos dicen por aquí, Pelcanela, saludos, por favor, espero que no se olvide para mejorar el colegio. Sí, esta semana vamos a ver el tema del colegio y bueno, a los amigos que se han estado uniendo a esta transmisión, agradecerles siempre por su sintonía. Nosotros vamos a estar conversando en las próximas ediciones un poquito más de estos temas, aterrizando en propuestas. Para finalizar un poco este tema de la corrupción, el ISO lo vamos a plantear en la próxima sesión de consejo y vamos a también compartirles el video a través de esta página de TikTok y tiene que ver con cumplir políticas antisobornos, con atacar justamente las normativas legales vigentes y mejorarlas, reportar, denunciar, que es un caso que tenemos que hacer todos. Y ojo, ahí escucho mucho cuando dicen, pero si esa institución es corrupta, pero si esa entidad es corrupta, pues entonces denunciarla es un mecanismo de disminuir los índices de corrupción, por lo menos establecer quién o quiénes están detrás y empezar allí una búsqueda para poder sancionar a quien corresponda. Y por supuesto también garantizar la honestidad, la integridad y la transparencia. ¿Cómo? Pues basándonos en la ley 27815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública, que no se cumple en la mayoría de instituciones porque no hay una aplicación del Código de Ética. Tiene que haberlo. No nos podemos quedar solo con la noticia, con la idea. Hay que llegar hasta el final. Y en gestión pública, si algo he aprendido estos 20 años que tengo en la gestión pública, es que no nos podemos quedar solamente con la emisión de un papel. Tiene que haber un trabajo de campo, un trabajo de gabinete, un trabajo de investigación y además un trabajo articulado con todas las áreas. Esa sinergia y el equipo adecuado de personas capaces, eficaces, hace la diferencia. Si no, simplemente estamos en nada. Bueno, esta ha sido la edición de hoy. La Ley de Lady, pueden seguirnos todos los lunes a las 7 de la noche. Vamos a estar conversando de diversos temas sin pausas y sin excusas. Nos vamos al 2026. Esta semana hemos podido conocer al señor em, López Chao, que es rector de la UNI, que está con una propuesta de partido político, Ahora Nación, en el cual he visto que hay una visión clara, académica, propositiva en materia educativa, que ha conectado con las cosas que siempre hemos buscado para la ciudad y para la agenda país. Sí, pues había recibido algunas otras propuestas, pero si no van con los principios que uno tiene, si no van coherentemente con las ideas que uno defiende, pues entonces no es posible afiliarse a un partido, porque hay mucha gente que se cambia de camiseta como se cambia de medias, ¿no? Es decir, un año están con uno y otro año con otro, ya vamos a hablar de eso, y porque te ofrecen mil cosas y te dicen, bueno, aquí está el partido, úsalo, tómalo, en fin, o te piden cuotas, hay de todo, pero particularmente yo creo que si uno se afilia a un partido, debe ser porque la visión coincide con los principios que uno tiene. Esa es la premisa general. Entonces, nos estamos en ese proceso de afiliar a Ahora Nación y por llevar la propuesta a alcaldía para Ica con el mejor equipo técnico que se pueda tener. Y aquí no entran que soy amigo, que te apoyé, que tal y cual, sino las personas que realmente tengan capacidad de gestión y que puedan hacerlo. Esa es la premisa que nosotros tenemos. Y bueno, vamos a seguir trabajando sin duda porque hay mucho por hacer esta semana. Así que el próximo lunes seguimos con ustedes. Tengan muy buenas noches. Gracias a todos y todas los que se han conectado en esta transmisión y que han estado con nosotros siguiendo y comentando también respecto a
las diversas problemáticas que ocurren. Bueno, Denis finalmente nos dice 4,66 del PBI en educación. Sí, pero yo hablaba de educación y cultura, porque en realidad la educación es una cosa, pero en la cultura, en un municipio se invierte supuestamente 3 millones y 3 millones se van a losas deportivas. Ese va a ser un tema de conversación, estimado Denis. Sí, hay mucho que conversar. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.